Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 25 al 29. Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 25 al 29. Vamos a leer esta noche, o vamos a estar ahí mejor, esta noche. Amén, hermanos. Bueno, ¿tiene su Biblia ahí? ¿Ya está listo? Mira ahí el título, leamos el título nomás y oremos. Dice, reinado de Ocosías de Judá. Amén. Padre, la noche de hoy estamos aquí, te agradecemos por la reunión y por cada hermano aquí presente, Señor. Ante tu presencia nos encontramos, Señor, para oír tu palabra nuevamente, aprender de ella. Qué bueno es escudriñar la Escritura, Señor. Qué bueno es escudriñar tu palabra, Padre, para descubrir en ella tu voluntad, los ejemplos y aquellas cosas que se escribieron para nuestra advertencia y exhortación, como dice tu palabra. Bendice, por favor, a los aquí presentes, Señor, y mi vida también, para que yo pueda predicar tu palabra de acuerdo a tu plan y a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Si leemos este texto bíblico, se da cuenta usted allí que dice el versículo 27, dice, anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab. Hasta ahí, ¿eh? Ese breve versículo viene a ser el resumen del reinado de Ocosías. Y de nuevo, aquí como sucedió antes con Joram, no se confunda, porque hay dos Ocosías también que fueron reyes, pero uno fue rey de Israel y este del que vamos a hablar el día de hoy fue rey de Judá, ¿no? Distinto, como Joram le dije. Recuerden que Joram también hubo un Joram, rey de Israel, y un Joram, rey de Judá, que fue el que vimos hace 15 días. Pero el punto ahí, al que quiero ir este es el resumen, y no es nada bueno, ¿no? Dice, anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, la pregunta es, ¿qué factores influyeron para que el reinado de Ocosías fuera así? Para que fuera calificado de esa manera. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Es la pregunta, ¿no? Y esa es la pregunta que vamos a responder en este tiempo que vamos a estar aquí esta noche, ¿no? El primer factor que va a influir para que este reinado sea así de malo es la juventud. La juventud. Versículo 26 dice ahí, de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. ¿Ve? Yo quiero que usted tenga ese texto ahí, póngale una marquita, ponga el dedo allí, y al mismo tiempo lea conmigo Segundo de Crónicas, capítulo 22. Segundo de Crónicas, capítulo 22. Cuando llegue allí se va a encontrar que dice también reinado de Ocosías de Judá. Este es otro relato de este reinado.
Pero quiero que se fije en el versículo 2 también allí, cuando dice, cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. Bueno, si es un lector cuidadoso, ¿qué notó ahí? ¿Qué notó? Vuélvalo a leer. Segundo de Crónicas 22:2, y ahora lea al mismo tiempo Segundo de Reyes capítulo 8, versículo 26. Y trate de descubrir qué se nota allí entonces. Edades diferentes, ¿verdad? Y usted dice, ay, mire, encontramos una contradicción en la Biblia. Porque aquí en un lado dice que comenzó a reinar de 22 años. Y en el otro lado dice que empezó a reinar de 42 años. Entonces, ¿cómo se va a solucionar esta situación? Para solucionarlo, vamos a Segundo de Reyes 8:17, para que usted se dé cuenta algo sobre Joram, que es el papá de Ocosías, Joram de Judá, que es el papá de Ocosías. Dice el verso 17, de 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. O sea que Joram vivió ¿cuántos años según este texto bíblico? Bueno, la suma es muy sencilla, ¿no? Tenía 32 cuando comenzó a reinar y reinó 8 años. Y 32 más 8, pues no hay que ser un genio, ¿verdad? 40 años fue el lapso de vida de Joram. Pero según Segundo de Crónicas, su hijo reinó, comenzó a reinar, ¿a qué edad? A los 42 años. O sea que es imposible, ¿cierto que sí? Entonces por eso creemos más bien lo que dice el versículo 26, que Ocosías en realidad tenía 22 años. Lo que quiere decir que Joram lo tuvo cuando tenía 18 años. Ahí sí nos cuadran las cuentas, ¿cierto que sí? Tenía 18 años, Joram muere de 40 y él viene a reinar de 22 años. Conclusión, nació cuando Joram tenía 18 años. ¿Ven? Amén. Bueno, pero eso no soluciona la contradicción, solo estamos dejando claro cuál sería la más plausible de todas. La contradicción se soluciona, y de estas situaciones hay varias, que usted sabe que nadie tiene los originales de la Biblia. Lo que tenemos son las copias del original, ¿cierto? Y en esos procesos de pasar de un manuscrito a otro, de copiar, a veces se introducían errores de este tipo. Pero son siempre errores pequeños, errores minúsculos. Cambiar un 2 por un 4, por ejemplo, ¿cierto? Errores que no afectan la doctrina fundamental, la doctrina central, el carácter de Dios, sino que sencillamente son errores que se introducen al momento de copiar. El autor de los Reyes puso 22 y seguramente el original diría 22, y cuando el de Crónicas fue a copiar, entonces se equivocó por algo y puso, en lugar del 2, puso el 4. Amén, hermanos. Hermanas, digo. Ahí está. Pero el punto es que cuando Ocosías comienza a reinar, es muy joven. Es muy joven. Tiene apenas 22 años, y así a veces a los muchachos de 22 años, que ellos creen que eso es muchísimo y que ya esto es harto. Pues cuando usted tiene 50, 60, eso no es nada. Se da cuenta usted que eso no es nada en realidad. Y que los
muchachos de 22 años, 20, 18, 25, póngale, bueno, eso depende de la persona. No quiero generalizar con esto, eso depende de la persona. Los caracterizan varias cosas, por ejemplo, la inexperiencia. Cuando a usted le pasan los años, se da cuenta de lo importante que es la experiencia, que es saber cómo es que le entra el agua al coco, como dicen allá en la costa, ¿no? La experiencia. Cuando uno tiene 22 años, 25, 18, le hace falta formar toda una personalidad, un carácter, y eso es un inconveniente. Porque cuando uno tiene personalidad o carácter definido, sencillamente es como una ola del mar que se deja llevar para acá y se deja llevar para allá, a lo que le digan los amigos, a lo que le digan las personas. Y además de eso, la necedad está ligada a ese corazón. Yo sé que los muchachos de 20, 22, 25, bueno, 18, no les parece eso. Ellos creen que se las saben todas, que son los más originales, ¿no? Pero no es así. Y fíjense que los peores errores de su vida, uno los va cometiendo por esos años. Por ahí, por esos años. Mire lo que dice conmigo, mire conmigo, Proverbios 22:15. Para que se den cuenta que no solo lo afirmo yo, sino que la palabra de Dios también lo afirma. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué quiere decir este texto bíblico? Que le voy a traducir la palabra necedad, una palabra que usted entienda mejor. La estupidez está ligada al corazón del muchacho. Como quien dice, los muchachos son estúpidos. Yo sé que ellos no lo creen, yo sé que ellos piensan que tienen toda la experiencia del mundo, que son muy originales, que son únicos, y que esto que dice la palabra no es verdad. Pero no es así, hermanos. La necedad, dice la Escritura, está ligada al corazón del muchacho. Y si para encima tiene padres que no lo disciplinan, si para encima tiene padres que no lo corrigen, pues peor. Porque lo que le quita la estupidez, la necedad a ese corazón, dice el verso 15, es la vara de la corrección. Pero si como hoy día no hay autoridad, no hay disciplina, si como hoy día quieren gritar, alzar la voz, pegarle a los papás, de todo, y los papás se dejan y se arrinconan y les tienen miedo y todo ello, pues peor, más estúpidos crecen todavía. Y eso es un problema. La necedad, la falta de experiencia y la falta de carácter y personalidad lo llevan a uno de joven a cometer muchos errores, a hacer muchas cosas que luego le marcan la vida, le desgracian la vida. Que uno dice, yo tuviera tenido en esa época la experiencia que tengo hoy, no hago esas cosas. Dice uno por allá a los 40, 45. Pero aquí hay de todo, no todo muchacho es así. El de este caso sí es así. Pero tampoco todos los adultos tampoco es que estén llenos de sabiduría, ¿no? Y de prudencia y de entendimiento de las cosas. Hay de todo. Pero estamos hablando de los que sí son así, de los que son como Ocosías. Porque si Ocosías llegó a hacer lo malo delante de Dios, se va a dar cuenta cuando vayamos desarrollando el tema, se debió a que era joven. Y como joven, inexperto, falto de carácter y con la necedad ligada a su corazón. Y eso es algo que los muchachos, las personas jóvenes, deberían considerar, ¿no? Y pensar en eso. La necedad me hará cometer errores. La necedad me hará hacer cosas de las cuales después me voy a arrepentir en la vida. Tengo que tener cuidado, tengo que estar advertido, porque la necedad
puede hacerme mucho daño y está ligada a mi corazón, dice la palabra. Amén, hermanos. Entonces, hagan cuenta, a esto de la juventud, ahora añádale otro factor, que eran las compañías del hombre. Tal vez si él hubiera sido joven, pero con esas compañías, la cosa hubiera sido distinta. Pero es que era joven, y encima de ser joven, estaba mal rodeado, pésimamente rodeado. En general, la gente que rodeaba a Ocosías era de la familia malvada de Acab, que ya hemos visto aquí. Y nos dimos cuenta cómo ese rey Acab de Israel, no de Judá, sino de Israel, era malo. Porque estaba influenciado por una impía, una esposa impía, que se llamaba Jezabel, la tristemente célebre Jezabel. Y esa familia influenció a Ocosías. Dado que era joven, falto de personalidad, necio y sin experiencia, permitió que esa familia influyera en su vida tremendamente, ¿no? Ahora, si usted lo recuerda, un repaso cortico. La esposa de Joram, el papá de Ocosías, se llamaba Atalía. Y Atalía era la hija de ¿quién? Nada más y nada menos que de Acab y Jezabel. Ya la cosa va grave por ahí, ¿no? Entonces la mamá de Ocosías era Atalía, ¿cierto? La abuela era Jezabel y el abuelo era Acab, nada más y nada menos. Ahora, además de eso, Ocosías resulta casándose con su tía. Una cosa terrible, pero es terrible al cuadrado. Miren lo que dice Segundo de Reyes 8:27. Segundo de Reyes 8:27. ¿Qué dice allí? 8:27, a ver. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Dice, o sea, esto es un arroz con mango, hermano. Esto es una enredapita aquí hasta extraña. Ahí se resultó la tía del primo hermano del mocho, como me dicen por ahí, ¿no? Porque, imagínense, la mamá, es que es increíble, ¿cierto? Atalía era la mamá y Ocosías se casó con la hermana de la mamá, con la tía se casó. Ahí dice que era yerno de la casa de Acab, o sea, era un yerno del rey de Acab, lo que quiere decir que se casó. Entonces la influencia era doble: por un lado su mamá, hija de Jezabel y de Acab, y por el otro lado la esposa, su tía, hija también de Jezabel y de Acab. Figúrese. Y el mejor amigo, el cuate, el compadre, el parcero, el hombre, era Joram. Pero Joram, el de Israel, el rey Joram de Israel, que también era hijo de Acab y de Jezabel. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? O sea, más rodeado de la maldad no podía estar. La mamá, hija de Acab y Jezabel. La esposa, hija de Acab y Jezabel. Y el compadre, el amigote, hijo de Acab y Jezabel, o sea, su tío también. Versículo 28-29.
y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galad, contra Hazael, rey de Asiria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Eran también compadres, que cuando el hombre se enfermó, Joram, el de Israel, entonces él fue a visitar. Figúrese eso. Entonces, no es muy fácil deducir por qué se entregó a la maldad. Encima de que era joven, y los problemas que trae la juventud en cuanto a inexperiencia, en cuanto a falta de personalidad y en cuanto a necedad, súmele que estaba pésimamente rodeado de pecadores, de idólatras, de gente que no amaba a Dios. Y por eso el verso 27 dice: hizo lo malo ante los ojos del Señor. Mire Proverbios 13:20, tenga la bondad. Proverbios 13:20 ahora. Proverbios capítulo 13, versículo 20. ¿Qué dice? El que anda con sabios, sabio será. ¿Oyó? Mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Oyó? ¿Cómo diría la abuela? El que anda entre la miel, No se le pega. no se le pega. Póngale, eso póngale. Seguro que el que anda entre la miel algo se le pega. Por eso dice: el que anda con sabios, sabio será. O sea, si se junta con los necios, es quebrantado. Ahora, Pablo lo dice también de otra manera. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Lo dice de otra manera. Dice allí: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Luego el versículo 34 dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. Lo dijo. Vea, siempre uno lee solo el 33, ¿cierto? Pero no lee el 34. ¿Y qué tan importante es leer el 33 y el 34? Pero Pablo lo dice de otra manera. Dice: usted tiene amistades con las que se pone a hablar sandeces, con las que se pone a hablar cosas que no convienen, pues eso le va a corromper sus buenas costumbres. Si anda con familiares que lo que hacen es hablar sandeces, hablar de pecado, hablar de maldad, pues no se le extrañe entonces que sus buenas costumbres sean corrompidas. Porque el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios es quebrantado. Y luego, de nuevo, en otras palabras, lo dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Vamos a leer hasta el 18. Yo creo que con que leamos hasta el 16 es suficiente para que comprenda lo que dice aquí. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿No? Este pasaje es conocido, y hay que predicárselo bastante a los jóvenes,
y a los que se quieren casar, con respecto al yugo es igual, y entonces es un pasaje típico para eso. Y pero uno ve a la jovencita andando con un impío por ahí, no me va a casar con él, y yo digo, no, pero ese yugo es igual, hermana, no hagas eso, te vas a meter en problemas. Que sí, que yo lo amo, que yo lo adoro, que es lo único, es el último en el mundo, que Dios me lo trajo, en fin. Bueno, haga lo que quiera entonces, ¿qué más hace? Ve uno el muchachito andando con la niña, la filistea, y vea que no ande con él, no ande en yugo es igual, mire lo que pasa, tal. Eso es lo que dice aquí la escritura, ¿cierto? Pero fíjense que eso no debe ser solo aplicado a relaciones sentimentales. Por este texto bíblico es que usted jamás puede decir que su mejor amigo es un impío. Porque ahí viene la pregunta, ¿qué concordia, dice aquí, qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Esta es la razón por la que usted no puede proponer ni andar en sociedades con personas que no son cristianas. O sea, es típico usar este texto para decirle al muchacho, no se case con esa niña, no esté con esa niña, que no es cristiana, mire, y viceversa. Pero se nos olvida que también tiene que ver con todas estas cosas. Ahora que se acercan las contiendas políticas, entonces empiezan a haber pastores haciendo sociedades políticas con impíos, iglesias enteras haciendo sociedades políticas. Todo eso es lo que después nos va a llevar a ser infieles a Dios, a vender nuestros principios, a que, como dice este texto bíblico, hagamos lo malo ante los ojos del Señor, como lo hizo acá. Entonces, miren, ¿por qué ese resumen tan nefasto? Porque era joven. Y la juventud, no nos engañemos, tiene ese problema. La inexperiencia lo lleva uno a cometer muchos errores. La falta de personalidad lo hace uno muy manejable, muy manejable. Y además de eso, la estupidez está ligada al corazón de la juventud. No en todos los casos, pero bueno, creería yo que en la mayoría. Además de eso, entonces ya usted descubre el problema que es rodearse mal entonces. Porque si además de que uno es joven se rodea mal, pues está perdido entonces. Y algunos adultos también se rodean mal y terminan mal también. Quebrantado, como dice el libro de Proverbios. Entonces la juventud, las compañías, y luego por último algo que se relaciona aquí con lo que acabamos de hablar, y es los consejos. Segundo de Crónicas, nuevamente, segundo de Crónicas, capítulo 22. Vamos a basar esto que vamos a decir en esta versión de la historia de Ocosías que tenemos en Crónicas. Y se va a encontrar usted que en el versículo 3, 4 y 5 aparece un verbo recurrente allí. Tal vez no la conté, no caí en cuenta, pero me parece mucho que es tal vez la palabra o el verbo que más se va a repetir en estos versículos. Y cuando usted encuentra eso en la escritura, pues debe llamarle la atención, porque algo nos quieren decir. Por ejemplo, mire, en el versículo, le estoy diciendo del versículo 3, dice: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Figúrese esa mamá. Subraya ahí, aconsejaba, le aconsejaba, subraya y aconsejaba. Luego, verso 4, dice: hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición.
subraya ahora ahí, aconsejaron, aconsejaba y aconsejaron. La familia de acá, su misma mamá le aconsejaba impíamente, ¿no? Ahora, tenga en cuenta aquí que los consejos vienen por dos vías. La mayoría de ellos, pero no necesariamente los que más influyen, son verbales. Entonces usted sienta a su hijo y dice: ay, mire, no haga eso. Allí el vecino hizo lo mismo y terminó muerto. No haga eso. Ay, mire, no haga eso. Allí fulano mengano hizo lo mismo y terminó en el hospital. Ay, no haga eso. Eso está mal, eso no le gusta a Dios, no haga eso. Y usted le aconseja. ¿Ven? Ese es como el consejo verbal. Y pues las mamás y los papás, y bueno, muchas veces hemos estado. Pero el consejo, sobre todo, tiene que ver con mis actuaciones. ¿Ven? Porque lo que yo hago habla más fuerte que mis palabras. Y si yo actúo de cierta manera, así diga lo contrario, no le quepa duda que en la mayoría de los casos lo que los hijos van a hacer no es lo que usted les diga, sino lo que lo vean hacer a usted. ¿No lo entender, hermanos? Por eso es que uno anda tan preocupado hoy día con la cuestión de el tema de Dios en las familias, ¿no? Porque a veces da uno cuenta el ejemplo que los padres le dan en cuanto a Dios, el ministerio, el cristianismo a sus hijos. Y si fuera por eso, yo digo, bueno, aquí no hay esperanza de levantar una mejor generación. En la mayoría de los casos, no en todos. Porque el papá le dice, o la mamá le dice al muchacho, a la muchacha: vamos para la iglesia, que eso es bueno, no sé qué tal, pero en la semana o con sus actuaciones los ven haciendo otras cosas. La mayoría de nosotros somos más guiados por lo que vemos que hacen quienes son nuestros ejemplos que por lo que nos dicen. Amén, hermano. Entonces la mamá le aconsejaba impíamente. La casa de acá, pues figúrese, el compadre era el hijo de acá y la esposa era la hija de acá también, y la mamá era también hija de acá. La casa de acá le aconsejaba también, pero luego en el versículo 5 aparece otra vez el verbo, y es ahí lo que más me llamó la atención, que dice: y él anduvo en los consejos de ellos. ¿Lo notó? Él anduvo en los consejos de ellos. Esto es porque cuando a mí me aconsejan, sea con las palabras o sea con el ejemplo, yo siempre tengo la opción de andar o no andar en lo que me aconsejan. Siempre tengo esa opción. Así que uno no puede decir: no, es que yo soy así porque ese fue el ejemplo que me dieron en mi casa. No, porque usted tiene la opción de elegir, de decidir, tiene libertad, voluntad para que elija. No andar en los malos ejemplos que vengan de donde vengan, sino más bien andar en el buen ejemplo de Jesucristo, por ejemplo, o de un buen líder cristiano, por ejemplo. Usted siempre tiene la opción. Bueno, Ocosías decide andar en el camino del mal consejo. Por eso, cuando resumen su reinado, dicen: anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Porque, en primer lugar, era joven. Y la juventud es problemática, la juventud es complicada. La juventud es una cosa para tomarse en serio. Porque en la juventud es donde uno más mete la pata en la vida. Y se arrepiente después con los años, las décadas,
o los años de las cosas que hizo. Y eso debería considerarlo padres y también hijos. Debo andarme con cuidado, deben decir los jóvenes a sí mismos, porque la necedad está ligada a mi corazón. Pero además de eso, porque se rodeó mal. Ya vimos la maldad que había al lado de él. Todos los hijos de Acab, por punta y punta, por lado y lado, por donde los mirara, estaban al lado de Ocosías. Y ya el autor Salomón de Proverbios nos dice, es que el que anda con sabios, sabio se vuelve, pero el que anda con necios terminará quebrantado. No es muy fácil ver la consecuencia, la cadena que une una y otra cosa. Y luego Pablo nos dice, claro, es así, porque las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Cuando usted está rodeado de malas compañías, el problema es la conversación, ¿no? Y ya empiezan a hablar, y hablan de porquerías, y hablan de groserías, y son bien impíos, y usted se contamina. Termina mal, como ellos, tomando malas decisiones. Y por último, los consejos. Ahí están las compañías que traerán malos consejos a nuestra vida. Pero siempre tengamos en cuenta, no importa el consejo que recibamos, uno siempre tiene la opción de tomarlo o dejarlo. ¿Cuánto le hace falta a la juventud? Consejo, ¿no? Que busquen consejo, que busquen consejo, que no hagan las cosas por escondidas, que no crean que se las saben todas. Y no solo los jóvenes, también los adultos. Miren que la Escritura dice que la victoria está en la multitud de los consejeros. Qué importante es ser bien aconsejado y tener la sabiduría de andar en esos consejos. Pero qué peligro es escuchar, no tener discernimiento y andar en el camino de la maldad, que a veces amigos, familiares, hasta desconocidos, le dan a uno. Tengamos cuidado con todo ello. Amén, hermanos. Oremos.